¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos a esta transmisión de Regenérate. Vamos a ver temas muy interesantes, la verdad. Vamos a platicar acerca de la brucela. También vamos a ver el sorteo de los tratamientos gratuitos que la escuela ofreció para ver y comprobar un curso que tenemos de neurobioenergética. Asimismo, estamos dando un poquito de tiempo para que aquellos compañeros que van saliendo de algunas actividades todavía el día sábado, pues se puedan integrar a la transmisión. Si por alguna razón no les fue posible, vamos a subir estos videos para que se puedan beneficiar de la información. Les agradeceríamos mucho que cuidaran sus micrófonos para que la información pueda llegar nítida, clara a todos. Y más adelante vamos a dar un tiempo para que si hay alguna duda o pregunta o aportación se pueda hacer con toda calma y podamos beneficiarnos todos de esta información. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro primer punto y vamos a ver el tema que habíamos comentado acerca de lo que es la brucela. Recuerdan que en transmisiones pasadas hemos platicado acerca de los mecanismos de defensa que tienen todos los microorganismos. Los microorganismos, así como los seres humanos, han procurado desarrollar mecanismos de defensa que les permitan sobrevivir en el huésped donde ya se han instalado, que han ingresado. Y la brucela no es la excepción. Vean ustedes. La brucelosis, también llamada fiebre de Malta, fiebre mediterránea o fiebre ondulante o enfermedad de Van, es una enfermedad pandémica y es un tipo de peste infecciosa de distribución mundial. Es producida por bacterias del género Brucella, que ataca a varias especies de mamíferos, dentro de las cuales se encuentra el ser humano, en el cual producen un cuadro febril inespecífico. No hay que confundirla con la fiebre mediterránea familiar, que es una enfermedad genética de las llamadas raras y que constituye el más frecuente de los síndromes autoinflamatorios. En su lugar, la brucelosis afecta principalmente a personas que trabajan con animales o productos infectados. Entre los mamíferos que pueden contraer la enfermedad se encuentran algunos que tienen una alta relevancia económica, como el ganado bovino, equino, porcino, ovino y caprino, así como también algunas otras especies silvestres. La relación causal entre el organismo y la enfermedad fue establecida por el microbiólogo David Bruce en el año de 1887, mientras ocupaba el cargo de cirujano capitán de la Armada Británica en la isla de Malta, después de la Guerra Crimea. En dicho lugar, muchos soldados británicos presentaban un cuadro de fiebre ondulante que podía durar meses, incluso llegaba a ser fatal. En el vaso, el hígado y los riñones obtenidos de las autopsias de los soldados fallecidos, Bruce encontró un microorganismo que denominó Micrococcus melitensis, el cual, al ser inoculado a monos, estos reproducían la enfermedad y en aquellos monos que fallecían volvían a encontrar los mismos microorganismos. De esta forma se cumplían los postulados de Koch respecto del agente etiológico de la enfermedad denominada en ese tiempo fiebre de Malta. Bruce fue el presidente de la Comisión para la Fiebre Mediterránea en los años 1904 y 1905. El 14 de junio de 1905, Samit, médico de Malta, recientemente nombrado parte de esta comisión, encontró que la sangre extraída de 6 cabras compradas en la zona reaccionaban en la prueba de aglutinación para detectar brucelosis. La incidencia y prevalencia de la brucelosis es mayor en la región del Mediterráneo, Asia Occidental y algunas partes de África y América, por ejemplo, Costa Rica, Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay y Argentina. La brucela es capaz de sobrevivir en el medio ambiente por periodos relativamente largos. En las heces, hasta 100 días pueden sobrevivir. En la tierra del suelo, hasta 80 días. Y en ambientes helados, su supervivencia puede prolongarse durante varios meses. Esta zoonosis se transmite al hombre por contacto directo con los animales infectados,
sus excretas o en el ambiente donde ha sobrevivido la brucela, los cuales ya vimos. La transmisión de persona a persona es muy rara, pero puede darse a través de la vía sexual. Por la vía oral, las bacterias pasan al aparato digestivo, siendo la fuente principal de esta vía la infección, la ingestión de leche no pasteurizada o de productos lácteos, especialmente los provenientes de ovejas o cabras. El contacto directo permite a las bacterias ingresar al organismo por heridas en la piel o en la conjuntiva ocular o la mucosa nasal. La fuente principal de estas infecciones es la manipulación de animales infectados o sus productos, afectando de esta manera a personas como veterinarios, matarifes, investigadores de laboratorio y cuidadores de animales. Por la vía inhalatoria, las bacterias ingresan por la mucosa nasal. La fuente principal de bacterias que ingresan por esta vía son aerosoles en laboratorios con muestras contaminadas, vacunas vivas, aerosoles en establos y lanas, afectando a personal de laboratorio, trabajadores de lana y aseadores de establos. Por último, la vía parental se da principalmente por inoculación accidental en los laboratorios o en ambientes de trabajo veterinario, y también puede darse la contaminación de transfusiones que pueden afectar a cualquier persona. El género Brucella está constituido por bacilos gram negativos, pequeños, sin movilidad, aerobios, estrictos, sin cápsula y no forman esporas. Se describen 6 especies clásicas, las cuales se han diferenciado con base en sus características antigénicas y su hospedador animal preferencial. Por ejemplo, tenemos la Brucellosis melitensis, que es principalmente en ovejas, cabra y camello; la Abortus en ternera, búfalo, camello y yak; la Suis en cerdo, liebre, reno, roedor o caribú; la Canis en perro. Les pido de favor su micrófono, por favor. La Neotomae en roedores y la Ovis en ovejas. En los años 2000 se han descrito nuevas especies adicionales de Brucella, como la Seti y la Pinnipedialis. Para brucelas que se hospedan en cetáceos y focas, respectivamente, la Microti, y para especies que se hospedan en zorros rojos y roedores de campo, la Inopinata. Aislada en el 2009 de una infección en un implante mamario de una paciente de 71 años. La infección en humanos se produce con la melitensis, la Abortus, Suis, Canis, siendo la melitensis la especie más virulenta, más agresiva, y causa el cuadro clínico más grave. La Canis, por su parte, es la menos virulenta. La brucela es un patógeno intracelular facultativo, lo cual impide la acción habitual de los antibióticos y de la actividad de los anticuerpos sobre ella, haciendo de su infección un estado crónico, multiplicándose en una gran variedad de células eucariotas, tanto fagocíticas como no fagocíticas. Y aquí es donde viene lo interesante y que necesitamos ver. Decíamos que la brucela presenta particulares desde el punto de vista patogénico. Como parte de la respuesta inmune normal, el organismo es fagocitada por los glóbulos blancos, específicamente neutrófilos y macrófagos, siendo transportada por estos a los diversos órganos por la vía sanguínea o linfática, donde pueden sobrevivir y multiplicarse dentro de las vacuolas de los fagocitos circulantes y tisulares, sin ser destruidas, vean ustedes, ya que el autofagosoma con la bacteria no se une al lisosoma, sino que la libera en el retículo endoplasmático, donde ésta se multiplica. Entonces, lo que mencionan los investigadores es que debido a estos mecanismos, esta bacteria puede pasar inadvertida para nuestro sistema inmune mientras se sigue multiplicando. Por eso es que dentro de la programación neuronal
nosotros debemos cuidar mucho la no existencia de bacterias que se encuentren dentro de células, como vimos. Pueden ser células del sistema inmune o no. Y también es importante que nosotros lo rastremos de manera adecuada. Es decir, debemos preguntar si existe dentro de las células residuos o reservorios de Brucela. Y también es muy importante que nosotros preguntemos por nombre específico, porque como vimos hay varios tipos de Brucela, por lo que como no sabemos cuál es específicamente la que esté afectando a determinada persona, valdría la pena o es aconsejable que nosotros preguntemos por cada tipo de Brucela. Ahora bien, los mecanismos de ingreso de la bacteria a los glóbulos blancos no están suficientemente aclarados, es decir, los investigadores no han determinado a ciencia cierta cuáles son esos mecanismos, pero presumen que los lipopolisacáridos y las proteínas de la membrana externa podrían participar mediante receptores tipo manosa o integrinas, respectivamente, dos componentes de superficie relacionados con los receptores histidina quinasa y se relacionan con el proceso de internalización de la brucela, por lo que también estos receptores debemos de impedir que faciliten el acceso de este microorganismo patógeno. La brucela consigue invadir y persistir en el interior de las células mediante la inhibición de mecanismos celulares de muerte celular programada. Como ustedes saben, nuestras células tienen un periodo de vida. Estos mecanismos son ya fijos y bueno, pues entonces estos mecanismos hacen que las células mueran. Sin embargo, esta bacteria, para poder sobrevivir y mantenerse dentro de ellas, ha generado ciertos mecanismos que eliminan a los radicales libres, que son algunos elementos que influyen en la muerte celular, y también, bueno, pues también bloquean los mecanismos naturales de apoptosis de estas células, lo que les permite seguir viviendo dentro de ellas. La supervivencia de la brucela dentro de las células se ha asociado con la síntesis de enzimas antioxidantes y a la producción de guanosina y 5-monofosfato y adenina, que inhiben la fusión entre el fagosoma y el lisosoma, la degranulación y la activación del sistema mieloperoxidasa aluro y la producción del factor de necrosis tumoral, que como decíamos, trae como consecuencia esa situación. Con respecto a la respuesta inmune, al ingresar la brucela al organismo induce a una respuesta inmune a través de la activación de los neutrófilos y macrófagos y las vías clásica y alternativa del sistema de complemento, como lo hemos visto ya en varios talleres que hemos dado, aunque existe también controversia con respecto a este último, es decir, al sistema de complemento. La estructura antigénica de la bacteria determina su resistencia a la lisis. Las envolturas celulares bacterianas, como por ejemplo la membrana interna, el espacio periplásmico y la membrana externa, se distinguen de las otras bacterias gram negativas por ser más resistentes. Esto a la acción de detergentes, a la acción de la polimixina B, a la proteólisis de enzimas, así como a la digestión de la lisosima. Y bueno, pues esto le permite también resistir más, por lo que debemos de tener mucho cuidado de destruir todos estos mecanismos de defensa de este tipo de patógeno. La brucelosis aguda puede comenzar con síntomas pseudogripales leves o síntomas como, por ejemplo, dolor abdominal, dolor de espalda, escalofríos, sudoración excesiva, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular y muscular, inapetencia, ganglios inflamados, debilidad y pérdida de peso. Los picos de la fiebre alta a menudo ocurren cada tarde. El nombre de fiebre ondulante se utiliza con frecuencia para describir esta enfermedad porque la fiebre sube y baja en oleadas. La enfermedad puede ser crónica o durar años.
En general, el diagnóstico es difícil, puesto que la enfermedad puede manifestarse de diversas formas, dependiendo del sistema afectado, el gastrointestinal, el respiratorio, cutáneo o neurológico. El periodo de incubación puede durar entre 1 a 6 semanas, pero puede extenderse también por meses. El inicio de las manifestaciones clínicas de la forma aguda se caracteriza por cefaleas, fiebre, astralgias, que son dolores en articulaciones, mialgias, que son dolores musculares, diaforesis, que es sudoración profusa de predominio nocturno, es decir, predominantemente en las noches. Los microorganismos pueden diseminarse a otros tejidos, vía sanguínea, principalmente hígado, vaso, sistema esquelético y médula ósea. Esto se manifiesta por una hepatomegalia y esplenomegalia, es decir, un crecimiento de lo que es nuestro hígado o de nuestro vaso, así como en las complicaciones más frecuentes que son espondilitis, que es la fusión propiamente, entre otros síntomas, es la fusión puede ser de nuestras vértebras, una sacroileitis, que es la inflamación de una o ambas articulaciones sacroiliacas, y también la artritis, que ya conocemos que es inflamación de las articulaciones. Entonces, como pueden ustedes ver, algo que es muy importante que nosotros empecemos a considerar es no simplemente dejarnos llevar por el rastreo externo, es decir, muchas veces podemos detectar a la brucela. Sin embargo, como se encuentra dentro de algunas células, los antígenos de esa célula pueden marcarnos como si ésta no existiera, porque estamos leyendo el antígeno de la célula, no del interior de la célula. Por lo que entonces es necesario preguntar si existe este microorganismo dentro de alguna de nuestras células. Como dijimos, pueden ser tanto del sistema inmune como fuera del sistema inmune las células de otro tipo de tejidos. Esto nos va a ayudar en mucho a poder eliminar estos reservorios que pueden estar afectando. Algo que esto nos deja de beneficio es también conocer que la brucela nos puede afectar a nivel articular, que muchas veces, por eso dice los investigadores que es difícil de diagnóstico, porque pues, se puede confundir con otro tipo de patología. También, por ejemplo, los dolores en vértebras, cuando éstas pudieran llegar a fusionarse como consecuencia de la actividad de esta bacteria, podríamos confundirlo con otro tipo de patología. Por eso dice que es difícil a veces el diagnóstico. Sin embargo, bueno, pues ahora tenemos elementos y debemos ver que esta bacteria sea destruida de esta manera. También estos receptores que facilitan su acceso al organismo, pues también deben de ser bloqueados para que esto no suceda. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar, si les parece bien, a nuestra siguiente parte de la transmisión. En transmisiones pasadas les habíamos comentado que la escuela normalmente sigue realizando investigaciones para poder liberar cursos ya con una previa comprobación de los protocolos y comandos. Y en esta ocasión se inscribieron 5 personas que manejamos de manera privada para que esto pueda manejarse de esta forma. Tenemos cinco personas que propusieron algunas consultas que, si salen sorteadas, tendrán 2 sesiones gratuitas de este tratamiento. Entonces, vamos, si les parece bien, vamos a ir sacando los 3 primeros que salgan. Lamentablemente, pues no podrán recibir este tratamiento de forma gratuita. Y los 2 últimos que queden serán los que sí se beneficien de este tratamiento. De antemano agradecemos su participación. Y bueno, el primer número que sale, que lamentablemente no recibe el tratamiento, pues es el número 1. Sí, nosotros ya asignamos estos números y se los proporcionamos a las personas que nos hicieron favor de inscribirse. Vamos a hacerlo aquí para que sea visible. Estamos revolviendo y vamos a sacar el segundo
que lamentablemente tampoco, y es el número 4, ¿sí? El número 4, lamentablemente, tampoco va a recibir este tratamiento de forma gratuita. Y bueno, vamos a volver a mover los papelitos que están aquí adentro y vamos a sacar el siguiente. Y bueno, el número 3, lamentablemente, sí no pudo obtener, por lo cual, entonces nos quedarían los dos que sí van a obtener este tratamiento gratuito, y es el número 2, ¿sí? Y el número 5, ¿sí? Entonces vemos que las personas que se inscribieron y obtuvieron el número 2 y el 5, pues van a obtener estas 2 sesiones de tratamiento gratuito, como habíamos prometido la sesión anterior. Ya nos comunicaremos de manera privada para fijar fecha y hora de estos tratamientos. Finalmente, queremos comentarles que debido a que muchos factores han venido influyendo sobre algunas patologías, estas, pues lamentablemente corremos el riesgo de vernos afectados a nivel circulatorio y también pues, al nivel de producción de médula ósea. Como ustedes saben, la médula ósea es un elemento importante en la producción de células plasmáticas, por lo que vamos a tener este 18 de marzo un taller sobre lo que es la depuración esplénica, la depuración del vaso, y también lo que es la depuración de nuestra médula ósea. Con eso vamos a ayudar en mucho a aliviar muchos de los problemas cardiovasculares que se pueden estar presentando y que seguramente ustedes han empezado a detectar ya de manera más frecuente, por lo que tenemos nuevos puntos que se han agregado a este taller y creemos que van a ser de mucha utilidad. Tenemos muchos tips que les van a ser de utilidad a todos ustedes y que esperamos se beneficien también de ellos, los que nos puedan acompañar en este taller. Como saben, el taller va a tener un costo de 1,500 pesos y se va a dar en una sola sesión de 4 o 5 horas aproximadamente. Finalmente, les queremos platicar a todos ustedes que nuestros comandos estamos tratando de reducirlos. Sin embargo, en consulta con algunos compañeros, hemos visto que la precisión de los comandos es más importante que la reducción en tiempo. Sabemos que, bueno, pues ya manejamos protocolos respecto a la eliminación de patógenos, etcétera. Hay varios protocolos que sobre todo los especializados y los que maneja la escuela, pues normalmente habían sido un poquito largos, pero estos son largos debido a que son precisos y tienen una secuencia lógica porque se van entrelazando y procuran hacer la depuración lo más precisa y completa posible. Por eso es que hemos visto que es necesario realizar de esta manera los comandos. Sí podemos sintetizarlos, definitivamente sí, ahorrando una cantidad de tiempo significativa. Sin embargo, la consideración de la mayoría de los compañeros es que más vale la precisión que la rapidez. Por eso es que nuestros comandos hemos decidido dejarlos de esta forma. Sin embargo, bueno, pues si alguien nos quiere hacer una sugerencia, estamos abiertos para escuchar este tipo de opiniones. Entonces, jóvenes, me gustaría, si les parece bien, empezar a escuchar algún tipo de comentario de parte de ustedes con respecto al tema que vimos hoy de la Brucela. Pues sí nos gustaría escuchar